mensaje tratará de la alabanza, de la gloria, de la gracia de Dios. Esto está en el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios. Tal vez el tema nos parezca sencillo, pero de hecho es bastante complejo. Quizá nos parezcan conocidas las palabras alabanza, gloria y gracia. Son las tres palabras que hoy vamos a trabajar. Pero si somos francos, admitiremos que no conocemos adecuadamente su significado. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Esto es de la versión Recobro. Este versículo no está desligado de los demás, de los que venimos estudiando. Más bien, este versículo es el producto del versículo precedente, que dice que fuimos predestinados para filiación. Esto significa que la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, es resultado o producto de la filiación. Solo un hijo puede alabar. Por consiguiente, para entender la alabanza del versículo 6, es necesario conocer la filiación del versículo 5. Si no conocemos el contenido de la filiación y el peso que porta la filiación, tal vez entenderemos el versículo 6 de una manera solo natural, ¿sí? La alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, es el resultado de la filiación. Alabanza, gloria y gracia. Esas son tres palabras que hoy nos vamos a llevar y aunque creamos que las sabemos y que sabemos lo que significa, yo sé que hoy Dios nos va a enseñar algo nuevo. Amén. Punto 1. La gracia de Dios es lo que Dios es dado a nosotros como nuestro disfrute. ¿Qué es la gracia de Dios? Es muy difícil definirla. Por muchos años me ha dejado perplejo el tema y hasta el día de hoy lo sigo estudiando. Según el Nuevo Testamento, la gracia alude a lo que Dios es, dado a nosotros como nuestro disfrute. Dice Juan 1, 16, 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios 12:9, dijo el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Juan 1:17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la realidad o la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Primera de Corintios 15:10, Pablo afirma que él laboró más que todos los apóstoles, pero que no fue él, sino la gracia de Dios con él. Gálatas 2:20, un versículo análogo a 1 de Corintios 15:10, dice, ya no yo, más Cristo. En 1 de Corintios 15:10 se dice, no yo, sino la gracia de Dios. Esto indica que la gracia es Cristo mismo. El Nuevo Testamento contiene otros pasajes que hacen resaltar la gracia. Por ejemplo, 2 de Corintios 13:14, que declara,
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El apóstol Pablo arranca diciendo que la gracia del Señor Jesucristo es la primera herramienta o arma que nosotros necesitamos para poder experimentar el amor de Dios. Además, Pablo inicia todas sus epístolas haciendo referencia a la gracia y asimismo las concluye. En Gálatas, por ejemplo, Gálatas 6:18 declara: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. En 2 de Timoteo 4:22 dice: el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. ¿Cuántos versículos del Nuevo Testamento que hablan de algo tan importante como es la gracia? Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Sí? En este versículo, donde dice el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, en este versículo Cristo y la gracia se mencionan de manera paralela. El hecho de que el Señor Jesucristo esté con nuestro espíritu equivale a que la gracia esté con nuestro espíritu. Esto indica que la gracia es prácticamente igual a Cristo mismo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la gracia. Cuando Cristo vino la gracia. Por esta razón, en Juan 1:17 declara que la gracia vino por medio de Jesucristo, indicando que la gracia es, en cierto modo, una persona, ¿sí? Está personificada. Dios mismo es la personificación de la gracia. Nosotros siempre hemos entendido que la gracia lo podemos entender como la fe, podemos entenderlo como algo, como un don de Dios. Pero en realidad la gracia es una persona y es Cristo. Aunque esto pueda parecernos extraño, es un hecho. Si penetramos en el espíritu del Nuevo Testamento con respecto a la gracia, nos daremos cuenta de que la gracia es algo personificado. Cuando Pablo dijo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, para él la gracia es una persona viva. En la experiencia de Pablo, una persona llegó a ser la misma gracia con la cual él trabajó. Cuando él dice no yo, sino Cristo, está hablando de la gracia. La gracia es realmente el propio Dios, es lo que Dios es, dado a nosotros como nuestro disfrute. Cuando disfrutamos a Dios, eso es gracia. La gracia es el propio Dios en su Hijo Jesucristo, dado a nosotros como nuestra porción para que disfrutemos todo lo que Él es. Y ahí lo puse como en negrita, separado. La gracia es el propio Dios en su Hijo Jesucristo, dado a nosotros como nuestra porción para que disfrutemos todo lo que Él es. Dios es amor. Si no lo disfrutamos como amor, no obtenemos la gracia. Pero si lo disfrutamos como amor, tenemos gracia. Quisiera repetir que la gracia es lo que Dios es para nosotros como nuestra porción para que lo disfrutemos. No solo debemos cantar de la misericordia de Dios, la cual perdura para siempre, sino también debemos cantar de su gracia. Debemos componer cánticos que hablen de que Dios es gracia para nosotros, cantos que expresen lo que Él es para nuestro disfrute. Si alabamos a Dios solamente por su misericordia, permanecemos en un nivel elemental. Y miren acá cómo lo explica con un ejemplo. Debemos avanzar de la misericordia de Dios a su gracia. La gracia es el resultado de la misericordia. Así como la escuela es la continuación de la primaria. Después de la escuela de la primaria, debemos avanzar a la escuela secundaria. Debemos avanzar y no quedarnos en la primaria por mucho tiempo. Muchos cristianos de hoy
permanecen en los niveles elementales, pese a que hayan sido cristianos por muchos años. Pasemos a los niveles superiores y alabemos a Dios por su gracia. Cuando nosotros hablamos de misericordia, para los que son más nuevitos, la misericordia de Dios es el corazón de Dios puesto en nuestras miserias, ¿sí? Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, ¿no? La misericordia es que Dios detiene su mano, ¿no? No nos da lo que nos merecemos. Y la gracia es el amor de Dios inmerecido, ¿sí? O sea, como lo decía recién, Dios es amor y la gracia es disfrutar el amor de Dios. Entonces, en este punto es donde muchos cristianos se han quedado en la primaria, ¿no? Como dice ahí, experimentamos la misericordia, pero no pasamos a la gracia, al disfrute, al amor, al deleite, al gozo, al poder disfrutar a Dios, no como un conjunto de leyes que tenemos que cumplir, sino disfrutarlo como un padre que nos ama, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios es una persona y la gracia de Dios es Cristo mismo. A veces nos perdemos en el conocimiento y dejamos de disfrutar. Entonces, sepas mucho, sepas poco, tengas muchos años, tengas pocos años, Cristo está asociado al disfrute. Y cuando nosotros disfrutamos a Cristo, queremos estar más tiempo con Él, queremos pasar tiempo a solas, en intimidad, queremos leer, queremos adorar. La relación que muchas veces tenemos con Dios es la misma relación que pudiéramos tener con nuestra esposa, ¿no? Que es un misterio. Cuando disfrutamos a Dios, no sabemos cuánto hay de Dios en nosotros o qué estoy realmente recibiendo. Y lo mismo pasa con nuestro matrimonio, con las personas que están cerca. Yo disfruto a la persona, paso tiempo, me comunico, desarrollo una relación y eso es lo que permite que haya un crecimiento. Entonces la palabra disfrutar tiene que estar en nuestro vocabulario como prioritaria. Es decir, ¿qué estás haciendo? Estoy disfrutando a Cristo, estoy disfrutando mi matrimonio, estoy disfrutando la familia, estoy disfrutando la palabra, estoy disfrutando. Entonces, nosotros no tenemos incorporado esa palabra porque nos han enseñado mucho el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, y asociamos eso con la vida. Entonces, creo que nuestra tarea en este tiempo es disfrutar de los momentos, disfrutar de la persona de Cristo, disfrutar su gracia y salir de la misericordia, que es el amor de Dios sobre la miseria del ser humano, y entrar al disfrute que es ilimitado. Entonces creo que esta palabra nos va como a conducir a ese disfrute. Bueno, punto 2. La gloria de la gracia de Dios es Cristo mismo. Ahora veamos otra pregunta. Vieron que en esta escuela hacemos muchas preguntas, ¿no? Ahora veamos qué es la gloria de la gracia de Dios. Tal vez usted haya leído el libro de Efesios muchas veces sin haber notado la gloria de su gracia. ¿Cuántos lo notaron? La gloria de su gracia. Hebreos 1, 2 y 3 dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, anoten esto o subrayen, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Dios tiene una gloria y el Hijo es el resplandor, el brillo de esta gloria.
Si uno estudia con detenimiento el tema de la gloria en la Biblia, se dará cuenta de que la gloria es Dios expresado. Siempre que Dios se manifiesta, eso es gloria. Podemos usar la electricidad como ejemplo. La electricidad está oculta en nuestra vida, pero cuando se expresa en forma de luz, esa luz es la gloria de la electricidad. Del mismo modo, cuando Dios está escondido, no podemos ver su gloria, pero cuando Él se expresa, su gloria se hace visible. Por consiguiente, la gloria es Dios expresado. Tan pronto se erigió el tabernáculo, este se llenó de la gloria de Dios. Éxodo 40, 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dicha gloria es la expresión de Dios. Según este principio, el Hijo de Dios vino como el resplandor de la gloria de Dios, lo cual significa que Él es la expresión de Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero hemos visto la gloria del Hijo unigénito. La gloria de la gracia de Dios significa que la gracia de Dios, la cual es Él mismo, como nuestro disfrute, lo expresa Él. Dios es expresado en su gracia y Él nos predestinó para alabanza de tal expresión. Cuando recibimos la gracia y disfrutamos a Dios, experimentamos una sensación de gloria. Aunque muchas veces no encontramos las palabras para expresar lo que sentimos, en algunas ocasiones, después de una excelente reunión, estamos llenos de gracia y decimos, esto fue glorioso. Esto es Dios expresado en su gracia. Cuando comprendamos que fuimos escogidos para ser santos, que fuimos predestinados para filiación, que poseemos el espíritu del Hijo, la vida del Hijo y su posición, que seremos hechos conforme a su imagen, que participaremos de la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo, que heredamos la plenitud de dicha filiación, entonces ahí exclamaremos, ¡qué glorioso! Debemos meditar sobre los siguientes 6 temas con mucha oración. El espíritu, la vida y la posición del Hijo, la imagen del Hijo, la culminación de la filiación y la herencia de esta filiación. Si lo hacemos, estaremos en la gloria y alabaremos a Dios por tal filiación. Bueno, cuando nosotros hablamos de gloria, yo lo que entendí, en simples palabras, que la gloria es la irrupción de Dios en nuestro escenario. Estuvimos hablando de la conversión de Saulo. Dice que él iba por un camino de determinada manera, con cartas para perseguir a los cristianos. Él consentía la muerte de los cristianos. Él se creía un sabiondo, un erudito de la palabra. Y dice que Dios irrumpió en su camino con la gloria. Dice que fue una luz resplandeciente que se le apareció a él y que irrumpió su caminar. Entonces, eso es la gloria. También algo que me quedó en el corazón es que cuando uno experimenta la gloria de Dios, pierde la noción del tiempo. O sea, uno cuando está en el ámbito natural, está con el horario viendo, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, el desafío cuando estamos en estos lugares es que esto sea un lugar, un monte alto, donde nos desconectemos de todo y experimentemos la gloria, ¿sí? Que podamos experimentar algo de Dios y salir de este sistema que muchas veces nos quiere apresar, ¿sí? Un poquito de lo que hablamos también, yo les decía a ustedes, que a veces nuestra alma está tan alimentada, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, estamos tan activos en esa área que la gloria no tiene permiso para manifestarse en nuestra vida. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que tener una búsqueda incesante de la presencia. Aunque sabemos que portamos a Cristo, no abusar de esa,
Bueno, porque Dios está en mí, bueno, no tengo que leer. Bueno, no tengo que orar. Bueno, no me tengo que congregar. Cristo está en mí, ¿no? No, eso es algo glorioso, saber que portamos a Cristo. Pero el alimentar el espíritu es algo que nosotros tenemos que hacer, como dice en Romanos 12:1, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor, porque este es nuestro culto racional. La gloria, la presencia, eso es lo que convirtió a Saulo. Eso es lo que cambió el nombre de Saulo a Pablo. Eso es lo que él después hizo que Pablo después escriba en Corintios 12, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo. ¡Wow! Gloria. Tremendo. Eso fue lo que vieron los discípulos de Jesús en el monte de la transfiguración. Pedro dijo, hagamos 3 enramadas. No quería salir de esa gloria, Pedro, porque cuando se experimenta la gloria de Dios, es algo que es intangible, pero es glorioso. O sea, no se puede poner en palabras, ¿no? Cuando yo les decía, Señor, el Señor quiere que les hable de las riquezas inescrutables de Cristo. Estas son las riquezas inescrutables de Cristo a las que Cristo nos quiere accesar. Ya están en nosotros, pero hay una gloria más profunda que está disponible para los hijos y que muchas veces nosotros, por no tener esta genuina búsqueda con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, no la experimentamos, ¿no? Entonces esto no es un reto, esto es una inspiración a su espíritu para accesar a esos lugares. O sea, en la carne somos feos, en el alma somos complicados, pero en el espíritu somos tan hermosos. Es tan hermoso lo que podamos expresar cuando estamos en el espíritu. Por eso es que Dios viene a hablarnos de esto en esta noche. Dami, ¿querés agregar algo a lo de la gloria antes de pasar a la gracia? Sí, por ahí lo asocio a la gloria, lo asocio con las cosas tangibles, ¿no? Un momento glorioso es, no sé, saber que vas a ser mamá, a la veo a Carlita, es un momento glorioso, es la manifestación de un suceso específico que manifiesta algo sobrenatural. Entonces nosotros podemos entender gloria como algo que nos sucede, que sale de lo normal. Y cuando vemos a la palabra, lo que vos estás diciendo, que Dios termina manifestando su gloria en Cristo, ¿no? Y cuando nosotros experimentamos a Cristo, experimentamos su gloria. Entonces, cada vez que conozcamos en intimidad, en palabra, en oración y tengamos esos momentos, bueno, creo que Pablo cuando iba caminando y tiene un encuentro personal, él entiende que nada de lo que había recibido en su conocimiento con Gamaliel y sus idiomas y su religión era comparado con un momento en la presencia del Señor. Entonces, recordá ese momento para entender lo que es la gloria, ese momento donde Él te encuentra en medio de utilizando una palabra fea, de tu mugre, de tu carnalidad, tirado, derrotado, endeudado, triste. Y en ese lugar Dios aplica su misericordia, te restaura y a partir de ahí conoces la gloria de Dios en que te saca de un cuerpo que iba a transitar siempre en el pecado y te hace vivir una vida de salvación, de bendición, de buenas noticias, de propósito. Entonces no deberíamos pasarnos así tan rápido ese momento en el cual Dios nos sacó del despropósito y nos puso una visión en nuestro corazón por la cual hoy nos despertamos y hasta nos hacemos repregunta continuamente de nuestros tiempos. Y es porque algo entró a nuestro espíritu y nos cautivó y nos hizo apasionados de una visión
que es difícil de explicar, pero es la gloria de Dios manifestándose en plenitud. El hecho de que nosotros podemos entender lo que Dami está diciendo, ¿no? Que, wow, acá esta es la palabra. En Juan 14:8, que no está en la cita, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, cuando decimos que la gloria es la manifestación de Dios, entendemos que la gloria es Cristo mismo, porque dice que nosotros pudimos ver a Cristo, y cuando vimos a Cristo, vemos la manifestación de Dios, la gloria de Dios, el Padre, ¿sí? Por eso dice en Juan 1:18, que está un poquito después de lo que habíamos leído recién, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, que Cristo nos haya sido revelado es la manifestación de la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! 3. La alabanza de la gloria, de la gracia de Dios se refiere a la sublime alabanza que se le rinde a Dios, que se expresa en su gracia. Parece complicado, pero no lo es tanto. Ya vimos que la gracia es Dios mismo dado a nosotros como nuestro disfrute, que la gloria es Dios manifestado y que la gloria de la gracia de Dios es Dios expresado en el disfrute que tenemos de Él. Ahora debemos enfocarnos en el aspecto más difícil de este mensaje, a saber, el significado de la palabra alabanza, según se usa en el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios. Y esta es la tercera pregunta. ¿Qué es la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios? ¿Ha alabado usted alguna vez a Dios por ser hijo de Dios, por la filiación? Nosotros, los hijos de Dios, no alabamos mucho a Dios. Por lo general, solo le damos gracias. Cuando decimos alabado sea el Señor, a menudo queremos decir gracias al Señor. Dar gracias a Dios significa que hemos recibido cierto beneficio y que le damos gracias por ello. Pero cuando alabamos a Dios, lo alabamos principalmente por lo que Él es o por lo que hace, independientemente de que hayamos recibido algún beneficio de parte suya. Cuando alabemos a Dios, debemos olvidarnos de nosotros mismos y no centrarnos en nuestra persona. Cuando verdaderamente alabamos a Dios, tenemos la sensación de que no existimos. Lo vemos solo a Él. Nos centramos en lo que Él es y lo que hace. Y por ende, lo alabamos y hablamos bien de Él. Exagerando un poco. Esta es una pregunta complicada. ¿Alabaría usted a Dios si le enviara al infierno? Si de verdad conociéramos a Dios, podríamos decir, Dios mío, aunque me enviaras al infierno, te seguiría alabando, porque tú eres Dios. ¿Cuán necesario es que aprendamos a alabarlo? ¡Wow! Realmente confronta esta pregunta. ¿Alguna vez has alabado a Dios solamente por la filiación? Decir gracias porque soy tu hijo, ¿sí? Punto 4. Dios nos predestinó para filiación con el fin de que seamos la alabanza de su expresión en su gracia. Dios nos predestinó para filiación con el fin de que seamos la alabanza de su expresión en su gracia. Es probable que los ángeles sean los primeros en alabar a Dios por esto. Cuando ellos alaben a Dios por nuestra filiación, los demonios tal vez quedarán pasmados y dirán,
estos pecadores que usurpamos han llegado a ser los hijos de Dios. Los ángeles no serán los únicos que alabarán a Dios por nuestra filiación. Lo alabarán también por las cosas positivas del universo. Esto ocurrirá en la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos Romanos 8:19, dice que la creación aguarda, ahí dice, porque el anhelo ardiente de la creación, de toda creación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Creación se refiere a toda la creación, ángeles y demonios también. Entonces, por eso dice que los ángeles van a alabar por nuestra filiación, cuando nosotros seamos manifestados en plenitud. Vamos a ir un poquito más. Actualmente la creación gime bajo esclavitud, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase anterior que hoy todavía, que la gente del mundo puede ver en nosotros el Espíritu de Dios, la vida de Dios también, pero no puede ver la potestad que nosotros tenemos, ¿sí? Todavía eso no lo pueden ver en plenitud, pueden ver algo diferente en nosotros, pero cuando se complete todo el plan de Dios, toda la creación va a alabar por los hijos, ¿sí? Ahí vamos a ser manifestados en plenitud. Toda esta carrera que nosotros peleamos, la batalla de la fe, tal vez hoy somos vituperados, somos calumniados, somos escarnio de muchos, para risa de otros, ¿sí? Pero cuando suceda la plenitud de toda esta redención que Dios tiene planificado para nosotros, todo el universo, toda la creación va a rendir, va a sumirse ante los hijos de Dios. Amén. Lo voy a leer como está acá. Actualmente la creación gime bajo esclavitud, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando esto suceda, todo el universo alabará a Dios. Efesios 1:6 se cumplirá cuando se cumpla Romanos 8:19. Para alabanza de la gloria de Dios, se va a cumplir cuando se manifieste Romanos 8:19. Para este tiempo, todas las cosas positivas del universo alabarán a Dios, aunque la gloria de su gracia será vista en la revelación de sus hijos. Nosotros, los hijos de Dios, quizá nos sorprenderemos por las alabanzas de los ángeles que ofrecerán a Dios, pues ellos lo alabarán por causa de nuestra filiación. Esta es la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, lo completo. La filiación, el ser hijos, hijas, reviste mucha importancia. Según Romanos 8, toda la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. La libertad de la esclavitud y corrupción que experimentará la creación depende de que nosotros seamos revelados. Quisiera repetir que cuando esto ocurra, se cumplirá completamente Efesios 1:6. Las cosas que estamos hablando son cosas sublimes. La alabanza, la gloria y la gracia. Dios, para accesar a la revelación de estos misterios, nos tiene que abofetear primero. No. Vamos a entrar entonces en el punto 5. El punto 5 dice, ser agraciados por Dios significa que Él nos coloca en una posición de gracia y nos hace el objeto de su favor. Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Amén. En los puntos anteriores trabajamos lo que es alabanza, lo que es gloria, ¿sí? Y lo que es gracia, ¿sí? La alabanza de la gloria de su gracia. Pero termina el versículo 6 diciendo que con la cual nos agració en el amado. Agració en el amado. Y esto es en la versión recobro. La palabra agraciar es una expresión poco común. Ser agraciado por Dios significa que Él nos ubica en una posición de gracia, con la intención de que seamos el objeto de su gracia, de su favor. Es decir,
para que disfrutemos de todo lo que Dios es para nosotros. A fin de gozar cualquier cosa, uno debe estar en la posición correcta. Así que Dios nos puso en su gracia. Al habernos colocado en su gracia, Él nos hace el objeto de ella. Nosotros ahora en la posición de gracia y como objetos de la misma, somos plenamente aceptados por Dios, puesto que estamos en una posición de gracia y somos el objeto de esta. Dios se agrada de nosotros, somos su deleite y nosotros estamos felices con Él. Finalmente experimentamos un disfrute mutuo. Nosotros lo disfrutamos a Él y Él nos disfruta a nosotros. Él, en la gracia, es nuestro gozo y satisfacción, y nosotros somos el gozo y la satisfacción de Él. Todo esto está implícito en la expresión nos agració. Entonces, es como que yo les dijera, mañana a determinada hora voy a ir a tu casa, ¿sí? Y voy a llevarte un regalo. Pero vos, a la hora que yo te dije y en el lugar a donde te dije que iba a ir, determinas que no vas a estar. Entonces, cuando yo vaya a darte el regalo, ese regalo me lo llevo conmigo de vuelta, ¿sí? Eso es lo que sucede con nosotros cuando estamos fuera de la gracia. Cuando estamos fuera de la gracia, nosotros queremos disfrutar del Padre, pero estamos en el domicilio, en el lugar incorrecto, y a la hora incorrecta estamos en otro lugar, y el Padre nos quiere entregar algo, pero Dios no lo puede entregar. Cuando nosotros vemos la parábola del hijo pródigo, vemos al hermano mayor, ¿no? El hermano mayor tenía todo para disfrutar los regalos de su padre, pero cuando viene el hijo pródigo, el padre le entrega todos los regalos al hijo pródigo, al hijo que se fue. Y el hijo mayor dice, ¿por qué le das todo eso a él cuando yo estuve acá todo el tiempo? Y la pregunta no era esa. La pregunta era, ¿por qué estando en la casa de papá no disfrutabas de los regalos? A veces nos pasa eso como hijos. No disfrutamos el regalo del Dios Padre, de la gracia, por nosotros estar fuera o en el lugar incorrecto, ¿sí? Hay gente que cree que la religión es un espacio donde se puede disfrutar de Dios, del regalo de Dios. Y no lo disfrutan porque la religión es un conjunto de leyes que el hombre cree que cumpliéndolas va a recibir algo de Dios. Pero en realidad la única posición en la cual nosotros podemos disfrutar del Padre es en el Hijo. El Señor lo único que nos dice es que permanezcamos en Él. Y mientras permanezcamos en Jesús, vamos a disfrutar de todos los beneficios de estar en el Padre. Hoy dice, no estamos simplemente bajo la misericordia de Dios. O sea que Dios no nos tiene solo bajo la misericordia, sino también somos el objeto de su gracia en la posición de gracia. Mientras lo disfrutamos a Él, nos convertimos en su deleite. Por lo tanto, tenemos un deleite mutuo, un disfrute mutuo, una satisfacción mutua. Ya no debemos considerarnos pecadores, porque ya no estamos ligados a la tierra ni al tiempo. Antes bien, estamos en los lugares celestiales y en la eternidad. Ya no estamos en nuestra condición, sino en el deseo del corazón de Dios. Esto es lo que significa cuando decimos que Dios nos ha agraciado. Por consiguiente, no debemos ver nuestra condición, sino levantar nuestra mirada a los lugares celestiales y a la... En vez de hablar tanto de nosotros mismos y pensar solo en nosotros, debemos hablar de la gracia de Dios y meditar en que Él nos agració. En este punto habla un poquito de lo que dice en Romanos 1. O sea, Romanos 1 habla del hombre pecador, que necesita la misericordia de Dios. Nosotros ya no estamos en Romanos 1. Nosotros estamos en Efesios, nosotros ya somos santos, ya somos escogidos, separados para Dios, para el propósito. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nuestra posición no es terrenal, nuestra posición no es pecaminosa.
O sea, cuando uno está en el pecado, tampoco puede disfrutar de la gracia y del amor de Dios. Estamos en pecado y estamos en el lugar incorrecto. Por eso cuando dice que somos agraciados en el amado, es que nos pone Dios en una posición en la que puede derramar su amor y donde puede soltar su favor. Cuando suceden cosas tan gloriosas a los hijos de Dios, es porque están en el lugar y en la posición y en el tiempo correcto en el cual Dios puede soltar el favor de Él sobre ese hijo. ¿Se entiende? En el punto 6 dice, agraciados en el amado. Por último, Efesios 1:6 dice que Dios nos agració en el amado. No dice en Cristo, dice en el amado. En este versículo, Pablo no dice en Cristo ni en Él, sino que nos agració en el amado. El amado es el Hijo amado de Dios, en quien Él se complace. Y vamos a leer unos versículos que están en Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Mateo 3:17. Sí. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Ya hemos visto que el hecho de que Dios nos agracie significa que nos hace objeto de su deleite. Esto es todo un placer para Dios. En Cristo, Dios nos bendijo con toda su bendición y en el amado nos agració y fuimos hechos objetos de su favor y de su complacencia. Por ser tal objeto, disfrutamos a Dios y Dios nos disfruta a nosotros en su gracia y en su amado, en quien se deleita. En el amado de Dios, nosotros también llegamos a ser su deleite. Dios se deleita en el amado y se deleita también en nosotros. La expresión en el amado alude al deleite, satisfacción y disfrute pleno de Dios el Padre que haya en nosotros por habernos hecho el objeto de su gracia y su complacencia. En este sentido, debemos tenernos en alta estima y aprecio porque somos el objeto del deleite de Dios. Deberíamos decir, Dios se deleita en mí, por eso me aprecio mucho, incluso me tengo en alta estima, pues fui colocado en la gracia de Dios y hecho objeto de la misma. Debemos tener tal visión acerca de nosotros mismos, no basados en nuestra condición natural, sino conforme al hecho de que fuimos escogidos, predestinados, regenerados y agraciados. Dios se complace en nosotros, pero no por lo que somos en nosotros mismos, sino por lo que somos en su amado. Bueno, realmente este punto nos ubica en la posición, ¿no? No solo podemos alabar al Señor por ser, sino que Él se agrada en nosotros. O sea, Dios se deleita en nosotros porque estamos en el Hijo. Y nosotros nos deleitamos en Dios porque estamos en el Hijo. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos nos van a servir ahora cuando entremos a la lección 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lección 6 se desprende de este punto en el cual dice que Dios nos agració en el amado. Mientras estaba meditando, veía una palabra tan clara, ¿no? El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y podía ver cómo nosotros, atacados por el sistema, por las malas costumbres, por las carnalidades, por mucho tiempo operamos en el despropósito y no se cumple el que sus hijos sean manifestados. Entonces, el mundo lleno de hombres y mujeres tomando malas decisiones
yendo en contra de la voluntad de Dios. Y cuando leo esto digo, wow, tenemos que volver a la vida del Espíritu, a la glorificación del Padre a través de los hijos, a que podamos experimentar su gozo, su disfrute. ¿Por qué perdemos tanto tiempo leyendo, buscando, viendo lo que no nos da vida? ¿Por qué nuestra mente vuelve una y otra vez a donde Dios nos quiere sacar y producir una iglesia gloriosa, una iglesia manifestada, hombres y mujeres en el propósito asertivo con sus decisiones, estableciendo un diseño totalmente eficaz sobre la tierra, no perdiendo tiempo? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nuestra alma o nuestra carne quiere impedir que el plan de Dios que tiene con cada uno de nosotros se cumpla en la tierra. Entonces, en la medida que nuestro ser tome conciencia en su totalidad de que la adoración, de que habitamos en su gracia, de que habitamos en su perfección, que Él lo llena todo, nosotros vamos a conectar con eso y vamos a poder tomar decisiones conforme a su voluntad, y los próximos años tenemos expectativas de vernos de diferentes maneras, de no volver a equivocarnos con los errores del ayer, con los del pasado, sino ser una manifestación de Dios. Entonces, tal vez esta palabra, cuando hacemos un estudio, uno se tiene que detener, que es lo que más nos cuesta, detenerte, frenar tus emociones, callar las voces de tu alma, decirle a las preocupaciones que frenen, decirle al trabajo, al empleo, que por un momento es necesario que tu espíritu reciba una palabra. Y hasta yo puedo percibir la disputa que hay en nosotros para entender, por ejemplo, lo que es la filiación. Wow, ¿qué es la filiación? ¿Qué es la glorificación? Porque no tenemos ese lenguaje aceitado en nuestra alma, pero nuestra alma tiene la producción, los números, el incremento, el trabajo, la responsabilidad, el horario, los hijos, el matrimonio, pero no tiene la vida del espíritu, que es para el cual Dios nos creó. Entonces tenemos como una disputa entre lo que cuando nos acercamos a Dios tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer: cumplir esto y esto. Y por otro lado, en la vida del Espíritu, la glorificación es como un manzano que no está pensando en qué hacer, solamente recorre savia, y el fruto del manzano es la manzana, pero no está sacando cuenta, no está viendo en dónde está, cuánto aire hay, cuál es la atmósfera, cómo está el suelo, si hace calor, si hace frío. El manzano tiene un objetivo, que es la glorificación, que es dar manzanas. Y en nosotros, el objetivo, cuando leemos a la luz de la palabra de Romanos 8:19, es la manifestación de cada uno de ustedes. Entonces, examinen su corazón. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que detiene que Cristo sea manifestado a través de su Espíritu? Y no me lo digan a mí, ni se excusen delante de un hombre, sino pónganse delante de la presencia de Dios, para que, si es el tiempo, el trabajo, y por ejemplo, algo tan sencillo, en el sistema se evalúa por la producción, por la cantidad, por cuánto estás haciendo. Y en el reino es tu espíritu conectado con el Padre, fluyendo y dando vida. Entonces, ¿qué está impidiendo que dé vida a tu espíritu y que sea manifestado?
¿Qué te está intoxicando por dentro? ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que se ha levantado, que te ha embarazado antes y que hoy se levanta en contra de la vida de Cristo, de la plenitud de Él? ¿Qué es lo que impide que vos veas con claridad y sea tocante la persona del Señor Jesús? Eso es lo que nosotros vamos a tener que examinar a la luz de la palabra cuando entramos a un estudio de Efesios y nos deja pensando, nos deja meditando como tiene que ser, porque es la forma que Dios tiene de hablarnos a nuestro corazón. Dios no nos habla solucionando los problemas, Dios no nos habla a las apuradas, Dios nos habla cuando nosotros meditamos. Entonces, quiera o no, para nosotros, para todos los que estamos acá, detenernos una hora ha sido una batalla. Me detuve una hora. Es prácticamente imposible. Esa fue la gran batalla que venciste hoy para recibir una palabra de parte de Dios. Llegaste a este lugar, te detuviste una hora y estás escuchando que te hablen la palabra de Dios. Ganaste un batallón. Amén.